¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos, de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Pues en esta oportunidad vamos a tener la dicha de poderles compartir a ustedes ciertos sistemas o un sistema incentivo que se puede utilizar en una empresa dedicada a la producción de cualquier producto para posteriormente llevarlo al mercado como un bien terminado. El sistema que nosotros vamos a tener a gusto pues exponerles en esta oportunidad va a ser el sistema de Emerson. Pero antes de adentrarnos prácticamente a lo que es en sí el sistema, queremos aquí con el compañero Pedro pues darles a conocer la definición de algunos cuantos conceptos que son muy necesarios para la comprensión de este sistema. El primer concepto pues es de lo que es incentivo. Dice que el incentivo es un estímulo que se le puede dar a una persona de parte de una empresa para poder mejorar e incrementar su productividad dentro de la empresa. Así es, compañero Pedro. Muy bien, nosotros pues esto, digamos, el tema de incentivos se ha venido trabajando desde tiempo atrás, ¿verdad? Para poder estimular realmente al trabajador. Pues ese es uno de los objetivos principales, ¿verdad? Estimular, motivar al trabajador para que dé más y le traiga beneficios económicos y rentables a la empresa, ¿verdad? Entonces, esas son una de los objetivos, ¿verdad? Pues los sistemas de incentivos se van reuniendo, ¿verdad? Conforme cada empresa le convenga aplicar, ¿verdad? Hay una diversidad de métodos de cómo incentivar y formas de incentivar al trabajador, ¿verdad? Esto pues tenemos lo que es el sistema Emerson, ¿verdad? Creado por un ingeniero industrial, ¿verdad? Conocido como el padre de la eficiencia, ¿verdad? En donde él llegó a establecer que una persona en un día normal solo llega a dar un 75% de su eficiencia, ¿verdad? Esta persona pues es un estadounidense, ¿verdad? Que crea este sistema de cómo motivar al trabajador, ¿verdad? Sí, muy bien, compañero Pedro. También solo para recalcar por ejemplo, algunos principios creados por Harrington Emerson, quien es el creador de este método incentivo que se le puede llegar a dar a una determinada persona. Y dentro de los principios de Emerson tenemos lo que es la disciplina. Yo creo que la disciplina dentro de cualquier proceso de la vida es sumamente importante para poder llegar a alcanzar ciertos objetivos. Y por qué no decirlo dentro de una empresa, los objetivos de la empresa yo creo que ya todos los conocemos, que es la producción o la generación de dividendos de parte de la empresa en sí. Uno de las herramientas que puede utilizar pues es de lo que nosotros estamos hablando actualmente, que es la utilización de este sistema o este método de incentivo que es denominado Harrington Emerson, que es prácticamente elevar la productividad de la persona dentro de un proceso de producción o dentro de un proceso de servicio para poder llegar a alcanzar mayor productividad y mayor dividendo para la empresa, y de igual forma pues generar ingresos mayores para la persona que está generando ya sea el servicio o el bien material. El trato justo pues yo creo que también es otro de los principios sumamente importante. Yo creo que para las personas que sean encargadas o para los encargados o los administradores de ciertos trabajadores, pues yo creo que también deben de tener esa amabilidad, esa amabilidad y tener el trato adecuado con las personas para que estas puedan rendir de mejor forma. También uno de los factores o uno de los principios sumamente importantes es las condiciones de trabajo donde se realicen cada una de las operaciones laborales. Esto podríamos tener como ejemplo por la iluminación. Tendríamos también por ejemplo todas las herramientas necesarias, como por ejemplo las maquinarias que sean de alta tecnología para poder llevar a cabo el proceso de producción. Sí, definitivamente todos estos principios
son fundamentales en una empresa, ¿verdad? Hay que mantener el orden, la disciplina, crear las condiciones idóneas, un ambiente agradable al trabajador, precisamente para que se desenvuelva, ¿verdad? Entonces, precisamente el método Emerson es lo que busca, ¿verdad? Que el trabajador esté en buenas condiciones y pueda desarrollar su eficiencia al máximo, ¿verdad? Entonces, pues el sistema Emerson, el método de incentivo Emerson, pues también tiene una base, ¿verdad? Y una de las características principales de este método es garantizar el salario base del trabajador, ¿verdad? Tener un salario base en donde él se pueda mantener, dando él, digamos, una actividad o realizando una actividad que se le asigne, ¿verdad? Con ese salario base. Y si él da más, él se motiva, si él tiene aspiraciones, pues él al dar un poquito más, pues va a ser remunerado o incentivado, ¿verdad? En ese tema. Entonces, ese es uno de los principios que tiene el sistema Emerson, ¿verdad? Pues este estadounidense establece que una persona en una actividad normal, rutinaria de cada día, pues solo da el 75%, ¿verdad? De su eficiencia. Entonces, él llega a determinar que el salario base pues se debe de ir desarrollando progresivamente, ¿verdad? Para que él pueda tener beneficios económicos, dependiendo de su motivación que él tenga y dependiendo de las aspiraciones que él tenga como trabajador, ¿verdad? Entonces, es una de las características que tiene el método Emerson. Bien, compañeros, pues este ha sido la parte teórica de este sistema de incentivo Emerson. A continuación, pues procederemos a darle el espacio a los demás compañeros con un breve ejemplo. En este momento daremos a conocer la tabla de cómo es que funciona este método. Entonces, si nos damos cuenta en la tabla podemos ver 4 columnas, que una de ellas es el porcentaje de eficiencia, el factor de ajuste, premio fijo sobre saldo y el premio total. Entonces, si nos damos cuenta, como dice la teoría, que el hombre solo produce el 75% de su capacidad con un incentivo premio fijo sobre salario del 5%, que sería un premio total del 5%. Si nos damos cuenta en la tabla, pues tenemos, si el trabajador produce 76% de su capacidad, tenemos un factor de ajuste del 1%. Sumándolo con el premio fijo sobre salario, tendríamos un premio total del 6%. Más abajo, si nos damos cuenta, el del 95% de su potencia que da el trabajador, de un factor de ajuste del 20%, tendríamos más el premio fijo sobre el salario, tendríamos un premio total del 25% de todo eso. Entonces, si nos damos cuenta en esta tabla, cada factor de ajuste va como subiendo según la capacidad del trabajador a la hora de producir. Entre más produzca, el factor de ajuste tendría un poco más de factor de ajuste. El premio fijo sobre el salario, eso siempre va a ser fijo, siempre va a ser sobre el 5%. Para llegar al 100% del factor de ajuste, el trabajador en este caso debería de producir el 25% más de su capacidad, más el premio fijo sobre el salario, que sería el 5%, sería el premio total del 30%. Prácticamente el trabajador daría el 25% más de su capacidad para que él pueda alcanzar un 100%, 100% de su capacidad, prácticamente trabajando un poquito más y elaborando un poquito más. Exacto, compañero. En este caso, como te comentaba, si el trabajador da más de sí, es así como en este caso las empresas le generan o le dan ese plus al trabajador para que pueda producir, ¿verdad? Un incentivo le podemos llamar. Exactamente, un incentivo en este caso. Entonces, si nos damos cuenta en la tabla, todo está como bien estructurado, ¿verdad? Entre más produzca el trabajador, en este caso el patrono tiene como la obligación de darle ese incentivo. Entre menos produzcas, no tiene mayor incentivo. Así es.
Y con respecto, compañero, de toda esta teoría, ¿nos podríamos dar un ejemplo con respecto al sistema de Emerson? Sí, Para exacto. poderlo entenderlo mejor. Ya sé que la tabla nos tiene unos porcentajes, pero tal vez con un ejemplo así lo podemos entender mejor, ¿verdad? Exacto. Sí, el ejemplo que te podría dar en este caso es, si tenemos a un trabajador ganando por día 40 quetzales, y sabemos muy bien que el horario o las horas que debe de trabajar un trabajador 8 horas, son 8 horas, ¿va? Entonces si dividimos 40 dividido 8, nos daría a 5 quetzales la hora por el trabajo producido. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice que este trabajador, X trabajador, del 75% de su efectividad produce 64 unidades, independientemente de qué unidades sean, ¿va? Entonces, si nosotros queremos que produzca, por lo menos en este caso, 72 unidades en 8 horas, ahí donde aplicamos estos porcentajes y aplicamos el método, ¿va? ¿Qué método? El método... ¿De cuánto porcentaje podemos aplicar en esto? Exacto. Si nos damos cuenta, en este caso, a la hora de ver la tabla, como lo estábamos viendo hace ratos, el 72% tiene su porcentaje de factor de ajuste. Ajá. Entonces, resolviendo este caso, que si nosotros queremos, en este caso, que el trabajador produzca 72 unidades en 8 horas, entonces miramos cómo, digamos, en esta tabla que se mira es el 75%. De la capacidad. Exactamente, la capacidad del trabajador por los 72 unidades más que tiene que producir, dividido los 64 unidades que normalmente produce dentro del día. Nos estaría dando, si hacemos los cálculos, nos estaría dando los 85% de su capacidad. Prácticamente de los 72 unidades le estamos aumentando un 10% de su capacidad para que se dé un 85%, para que en sí dar esa cantidad de 72 unidades que el trabajador o la empresa directamente está exigiendo al empleo, ¿verdad? Ajá. El factor de ajuste va a ser el 10%, más el precio fijo sobre el salario, que ese es, como su nombre lo dice, el 5%, nos estaría dando los 10% más los 5%, los 15%, ¿va? Pero como bien sabemos, el trabajador produce el trabajador da de sí el 75% de su capacidad, más ahorita que le aumentamos el trabajo, nos estaría dando el 85% de su capacidad, como bien lo decías, que sería el 10% más de su capacidad. Entonces, las 8 horas que él trabaja si lo multiplicamos por 5, que sería el precio de su salario, nos darían los 40 quetzales al día. Pero en este caso, si los 40 quetzales, si él produciera los 72 unidades, sería, en este caso, haríamos la multiplicación de 40 quetzales por 15%. Ya, estos 15% es el premio total, ¿ya? El 10% que da el trabajador de más para producir sus 72 unidades, más el precio fijo sobre el salario, que sería el 5%, entonces nos daría un 15%. Nos daría un 15%, exacto. Entonces el 15% por los 40 quetzales que gana él a diario, nos estaría dando el total de sueldo de 46 quetzales. A este trabajador le estaríamos pagando su día, no 40 quetzales, por los 64 unidades que produce. Si nos produce los 72 unidades, nosotros como patrono le estaríamos cancelando 46 quetzales. Y prácticamente los 6 quetzales serían los 6 quetzales de incentivo que el jefe o el gerente le está aumentando al trabajador por los 15% que le está dando de su capacidad y más de las 72 unidades que él está produciendo, ¿verdad? Exacto. Si nos damos cuenta aquí, y bien que lo dice la teoría, esto nos ayuda, bueno, como patronos, nos ayuda a reducir costos. ¿Por qué costos? Porque no estaríamos pagando a otro trabajador su salario, todas sus prestaciones, sino que el mismo trabajador nos está produciendo más de lo que es su capacidad, ¿verdad?
sin estar obligado a hacerlo. Si él lo hace, tiene el incentivo y se le paga por ese trabajo extra o el esfuerzo extra. Capacidad más que exactamente. Y si no lo hace, igual él solo quedaría con su sueldo que está establecido entre el patrono y el trabajador. Bueno. Con respecto a la teoría de Emerson, ¿en qué empresa lo podemos aplicar nosotros? ¿En todas las empresas o hay en sí una específica o donde nosotros lo podemos aplicar? Exacto. Pues en la actualidad creo que la mayoría de empresas bien sabemos que lo que ellos quieren es productividad. Productividad. Entre más productivo sea el personal, para ellos es como más generar ganancias. Entonces, desde mi punto de vista, creo que esto se aplica en la mayoría de las empresas para que sea más productivo la gente. Si la gente tiene esa capacidad de producir todo esto que estamos dando a conocer y ellos puedan producir más y entre más produzcan, ganan más, creo que la gente siempre está como motivada a dar más de ofensiva. Entonces, yo pensaría, ¿verdad? No sé, quiero tu opinión también. Lo que pasa es que con respecto a las, podemos darle un ejemplo a las maquilas, ¿no? Las maquilas, ellos trabajan por operaciones y ellos trabajan por piezas, entonces yo me supongo de que con respecto al incentivo que se le está dando, más la capacidad que ellos tienen, un ejemplo, ellos pueden producir un 25% de su capacidad, imagínate, o un 85%, ¿verdad? Pero le dan un incentivo de un 25%, ellos pueden producir, de las 75 que ellos están produciendo, ellos pueden producir hasta un 85%, ¿verdad? Porque ellos trabajan por operaciones, por piezas. Exacto. Entonces, eso es mi opinión, no sé cuál es otro. Sí, exacto, como bien lo decías, es casi similar al ejemplo que dimos, ¿va? Según la teoría, ¿va? Como el hombre solo da el 75% de su capacidad, pero si da un poco más, entonces ya aplicamos este método, el método de Emerson. Entonces ya se calcula, ya se ve, ya se da a conocer las cosas. Entonces, como le decía, entre más produzca, para él es un ingreso más. Sí, muy cierto. Pero, ¿tendrá alguna ventaja y una desventaja? Pues las ventajas y desventajas creo que todo lo tienen. Entonces, en este caso, pues se logra, va con los objetivos establecidos. Y las desventajas, pues es un poco práctico, pues que su cálculo no es tan, es un poco complicado. Pero bien sabemos ahorita la tecnología ha llegado a niveles bien altos. Entonces ya el cálculo, creo que la desventaja es el cálculo para hacer esto, pues creo que es más eficiente. Sí, pero yo pensaría, ¿verdad?, que una de las desventajas que posee una empresa, ¿verdad?, con respecto a los empleados, lo que pasa es que no todos tenemos esa capacidad. Por una cierta cantidad de personas no tienen esa capacidad de darle un poquito más de su capacidad, ¿no? A veces solo podemos brindar un 85-90% de la capacidad que tiene un humano. Entonces yo pensaría que una de las ventajas que tenemos nosotros sería eso, de que casi no podemos llegar a un 100% que tenemos de capacidad. Sabemos por el cansancio que a veces siempre generamos por tanto que hacer, ¿verdad? O tanto mentalmente también, entonces no podemos llegar a una cierta capacidad, pero me supongo conforme vamos trabajando, vamos generando más el incentivo, casi nos van dando un poquito más de incentivo, casi siempre vamos llegando a una capacidad. Sí, eso sería una de las ventajas y también igualmente una de las desventajas. Muchas gracias, muchas gracias por esa explicación, ¿verdad? Lo que pasa es que incluso no teníamos tanto conocimiento de eso, pero con esa tu explicación, ese ejemplo que nos pudiste dar, pues entendimos un poquito más de qué es con respecto al sistema de Emerson. Ahí estamos, compañeros, gracias.